El texto para esta ocasión va a ser el siguiente. Lo vamos a encontrar en el Evangelio San Mateo capítulo 1 y van a ser los versículos del 18 al 23. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo y dice de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su mujer, con José, antes que se juntasen, se oyó que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Con esta escritura doy inicio a esta enseñanza y quiero hablar de un tema que es evangelístico y es doctrinal a la vez. Entonces, le voy a titular, el título para esta ocasión es Conociendo más al Hijo. Conociendo más al Hijo es el título y quiero inmediatamente entrar a la introducción y quiero decir que en el cielo Dios, vamos a recordar, Dios tiene un ejército innumerable que le adora y dice la escritura que corresponde a ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Pero también hay algo también que quiero considerar en este estudio, en esta plática, y quiero especialmente enfocarme a los seres vivientes que se encuentran en ese lugar. Y dice la escritura en Ezequiel capítulo 1 y también en el Apocalipsis capítulo 4 que hay seres vivientes que tienen, lo vamos a recordar, que tienen 4 caras y nos está hablando de la cara de león, la cara de ciervo o de becerro y también nos habla de la cara de hombre. La siguiente cara es la cara de águila. Estos seres vivientes representan los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento y quiero identificarlos, quiero hablar de ellos para así de esta manera encontrar la enseñanza que trae respecto al Hijo en los evangelios. Muy bien, entonces quiero decir que no es que haya 4 evangelios, o muchos, ¿verdad? Vamos a hablar en plural, muchos evangelios. Y la Biblia nos está señalando 4, ¿verdad? Que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sencillamente esto significa que son 4 escritores que nos están dando a conocer el evangelio, que en sí corresponde únicamente a uno. Entonces, Mateo 24:14 dice lo siguiente y lo respalda, ¿verdad? Lo que vamos a hablar en esta ocasión. Será predicado singular, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces, queda claro que es un evangelio el que se predica, nada más que está escrito por 4 autores, pero cada uno da alguna porción o alguna enseñanza en particular. Y esto es lo que queremos, lo que yo quiero pues tratar y tocar con ustedes para aprender algo muy importante. Tampoco quiere decir que la Virgen concibió en 4 ocasiones, solamente en una. Precisamente por eso es que hay un evangelio, unas buenas nuevas de salvación, un nacimiento, una manifestación de Dios, solo una. Y esto es lo que yo quiero
hacer claro en esta ocasión. Lucas 1:32, vamos a recordar, dice que a este ser que nació se le llamó Hijo del Altísimo. Fue llamado Hijo del Altísimo y después dice también se le dio el trono de David. Se le dio el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Aquí es donde está lo interesante y yo quiero hacer énfasis en esta particularidad. Y se le dio el trono de David, su padre, para siempre, para que reine para siempre, incluyendo la eternidad. Yo los voy a invitar para que estemos recordando lo que vamos a considerar 1 Corintios 15, 24 al 28. Dice ahí la escritura que luego que llegue el fin, ¿verdad? El fin de lo que es la gracia, de la salvación por gracia. Entonces, luego que llegue el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, está diciendo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. No es razonable el pensar que un joven entregará su reinado a un anciano, que un ser divino entregue su reino a otro ser divino. No es razonable y no es esta la razón por la que se está hablando de esta manera. El apóstol Pablo nos está diciendo sencillamente que la función del Hijo como Salvador va a cesar, va a terminar, va a culminar y posteriormente estará recibiendo pues Dios en su condición reinado para reinar para siempre. Es decir, que el Hijo mismo que se manifestó en carne va a permanecer en la eternidad reinando juntamente con nosotros en su inicio en el milenio, pero después en la eternidad seguiremos en este desarrollo y en esta vivencia eterna con Él, porque es justo que Él reine para siempre y reciba la adoración, reciba también entonces la exaltación, la honra, porque le pertenece en todo tiempo. Y cuando se dice en todo tiempo, estamos abarcando de la eternidad a la eternidad. Bueno, creo que queda claro esto. Dice Primera de Juan 3:2. Sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Apocalipsis 1:17 dice, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Esto significa que el cuerpo glorificado de Cristo nunca, mucha atención, desaparecerá y existirá eternamente y reinará para siempre. La escritura que tenemos en 1 Tesalonicenses 4:6 y versículo también 17, el Señor mismo, con voz de manto, con voz de mando y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor. Y aquí está otra palabra que estaba hablando y dice, y estaremos para siempre con el Señor. Y así podemos ver más escrituras que hablan sobre esta definición y este tiempo de eternidad donde permaneceremos con el Señor para siempre. Apocalipsis 1:7, esto significa que el cuerpo glorificado entonces de Cristo no va a ser deshecho, sino que permanecerá y existirá en toda la eternidad. Muy bien. Creo que queda claro y vamos a avanzar.
Este papel pues del Hijo va a culminar, ya no va a haber a quién salvar, entonces se concretará únicamente a reinar y a recibir toda la gloria y la alabanza, la honra, y también a sustentar lo que es suyo. Entonces el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan representan algo muy importante en la historia, y es la vida pública de Jesús, que dice la escritura que lo representa la cara de los seres vivientes, como ya se dijo ahorita, cara de león, cara de ciervo, cara de hombre, cara de águila. Estos 4 autores hablan de este evangelio, y es por eso que tenemos aquí este evangelio escrito en 4 tomos, en 4, vamos a decirlo así, y queda claro que es uno el evangelio, es uno el embarazo que tuvo María, y es uno el nacimiento del único hijo, el Hijo del Altísimo, el Emmanuel con nosotros, el Dios encarnado, el Dios que se manifestó en carne. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bien, pues entonces quiero que avancemos, y quiero hablar de el primer ser viviente que está representando con cara de león, y corresponde al Evangelio de Mateo. Ve usted esta representación, cómo Jesús es representado a través de este evangelio como el rey de los judíos, el rey Mesías. Vamos a recordar una escritura que se encuentra en Mateo capítulo 2 y versículo 2. Recordemos el momento cuando los reyes buscaban, 3 reyes buscaban al hijo, ¿verdad?, que nació en Belén. ¿Y cuáles fueron su declaración de ellos? Cuando dijeron: buscamos al rey de los judíos que ha nacido. Hemos seguido la estrella del oriente y nos indica que aquí ha nacido el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces puede usted leer esta escritura, y aquí lo interesante es que lo están identificando como el rey de los judíos. Otra referencia más es cuando es crucificado, ¿verdad? Dice la escritura con 2 malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda, pero le pusieron un título en su cabeza y decía: este es el rey de los judíos, ¿verdad? Esto lo encontramos en Mateo 27 y versículo 37. Pueden leer esta escritura en este momento de la crucifixión. Y el texto clave para este evangelio de Mateo es en el capítulo 21 y versículo 5. He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, ¿verdad? Recordamos cuando Jesús llega a Jerusalén y le tendían, ¿verdad?, le tendían sus mantos y ramas que cortaban, y le hacían alabanzas, reconocimientos: Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Hosana al que viene en el nombre de Jesús. Y estamos hablando de este rey que tiene un propósito, una finalidad de tomar el reinado de la nación de Israel. Este es el único objetivo por el cual venía él. Pero recordemos que fue despreciado y fue desechado y fue considerado como un ladrón, como un malhechor, y fue herido y azotado y fue crucificado. Pero no quedó ahí todo, porque dice la Biblia que resucitó al tercer día, y esta es la bendición. Entonces, esto significa que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce, porque Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Rey, y entonces Él sabe todo, lo profetizó en la escritura,
cuando se refirió a los eventos que corresponden antes de su venida, ¿verdad? Que habría señales, y después de su venida, y también en su venida, antes de su venida, y todo lo sabe, todo está escrito. Revisemos entonces lo que está escrito en Mateo capítulo 24 y 25, y ahí vamos a encontrar que el Señor sabe de todo esto porque Él conoce y es Dios soberano. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Sigue entonces el Evangelio San Marcos, ¿verdad? San Marcos, este Evangelio, San Marcos está representado por la cara de siervo, por la cara de un becerro. Y esto representa la ofrenda que se hacía en Israel. La ofrenda que aceptaba y era agradable delante de Dios. Bueno, entonces, este evangelio está escrito a los romanos. El anterior de Mateo va escrito a los judíos, pero este evangelio de Mateo se escribe a los judíos porque él es el rey. Pero en este caso, San Marcos está escribiendo a los romanos, ¿verdad? Y este representa a Jesús como siervo. Aquí vemos a Jesús trabajando, aquí lo vemos accionando a Jesús, porque Él es el siervo que vino a servirnos. Él vino para servirnos a nosotros, y su declaración queda clara. Dice Marcos 13:32, que Jesús como siervo no sabe lo que hace su Señor. Y esto está diciendo pues que un siervo se concreta, se dedica a servir, y es lo que Él vino a hacer. Jesús vino para servir, no para ser servido. Pero dice la Biblia, Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pero Jesús, antes, Él nos dice a nosotros, nos dice en San Juan 15:15, ya no os llamaré siervos. A nosotros ya el Señor no nos llama siervos. Él dice que nos llama, entonces nos llama ahora a nosotros, nos llama hijos, nos llama a nosotros, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, pero nos llama amigos. El amigo sí sabe lo que hace su Señor porque tiene más relación íntima con el Señor, y hay más diálogo y más manera pues de saber lo que hace el amo, ¿verdad? Nuestro Dios. Entonces, aquí vemos a Jesús en la condición de siervo, y así es como Él está con nosotros declarando que no sabe lo que hace, ¿verdad?, su Señor. Marcos 13:31, pero aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ¿verdad? Aquí dice claramente, y es precisamente porque su función de este evangelista es presentar a Jesús como un siervo, como un servidor. Entonces, aquí vemos que él no sabe, pero en el anterior evangelio, él sí sabe lo que hace, ¿verdad? Y lo podemos capturar en el evangelio San Mateo 24 y 25. Él sabe todo lo que va a pasar en su venida, antes de su venida y después de su venida también. Esto queda claro. Entonces, aquí vemos que Jesús dice, os digo que no sabe nada
su servidor. Pero yo quiero hacer una pregunta para reflexionar. ¿Será que no sepa nada del Señor? Sí sabe todo. ¿Por qué? Porque después que Él resucitó de los muertos, dice la Biblia que recobró toda la omnisciencia, toda la omnipresencia y todo. Dice la Escritura que Él todo lo sabe y está en todo lugar. La omnipresencia. Recordemos cuando el Señor dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y luego dice también en Mateo 20:28, dice la Biblia ahí que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando dice que toda autoridad se le es dada, la ha recibido, ¿por qué? Porque ha resucitado y ha tomado lo que es suyo, ¿verdad? Entonces, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nos hace reflexionar esta escritura y otras más, y nos recuerda que Él tiene toda la autoridad y está en todo lugar, escucha la oración de todos donde estemos y nos responde. Muy bien, porque sí lo sabe. No, quizás en el momento cuando Él estaba en la condición de siervo como hombre, antes de morir no lo sabía, pero una vez que resucita, recobra todo y la autoridad y el poder y lo puede hacer. Muy bien, vamos a continuar y corresponde ahora para el Evangelio San Lucas. Este Evangelio está escrito y dirigido a los griegos y está representado con la cara de hombre, y entonces este Evangelio habla del hombre perfecto, ¿verdad? Recordemos cuando fue llevado a Pilato se lo llevaron para que lo juzgara y él dijo, no encuentro ningún error, no encuentro ningún motivo para condenarlo, ¿verdad? Y entonces ahí vemos la aprobación de Pilato. ¿Y por qué? Porque está hablando que es el hombre perfecto, ¿verdad? Aquí estamos viendo que es el hombre perfecto. Y Lucas 23:4, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, razón por la cual el Seol no lo pudo retener y al tercer día pudo resucitar. ¿Por qué? Por la sencilla razón que se comprobó, se justificó la inocencia, ¿verdad?, de la muerte de un inocente. Y así es como pudo resucitar al tercer día. No lo pudo retener el sepulcro, el Seol, el infierno, y él resucitó. Muy bien. Texto clave es, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí el ladrón de la cruz vino a él, Zaqueo vino a él, el hijo pródigo también vino a él, y así hemos venido cada uno de nosotros, y él nos ha salvado y nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna en el nombre de Jesucristo. Y cuando esto sucede, entonces el gozo en los cielos no termina, porque el pecador se arrepiente. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a continuar y tenemos entonces el siguiente evangelio, y aquí estamos viendo la representación con la cara de águila. Un ser viviente lo representa con cara de águila y está escrito para la iglesia, donde nosotros podemos apreciar ampliamente la doctrina de el Espíritu Santo, y también podemos ver la doctrina de un solo Dios, ¿verdad? De un solo Dios. Ok. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Entonces el hombre dice que en Cesarea de Filipo decía la gente que se le hizo esta pregunta, que era alguno de los profetas que había resucitado, que era Elías o Jeremías. Pero cuando esta pregunta se le dirige a los discípulos, Pedro a través de una revelación dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Muy bien, entonces aquí vemos entonces que Jesús está representado como el ser humano, el ser o el hombre perfecto que no tuvo tacha, Entonces vamos a avanzar. Aquí vemos que Lucas, entonces Lucas lo representó como el hombre perfecto, pero aquí estamos viendo que Jesús en el Evangelio San Juan es representado como el hijo que viene a representar a Dios, ¿verdad? Por eso es que él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo y el Padre uno somos. Antes de ascender al cielo, él dijo de la siguiente manera. Él dijo lo siguiente. San Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 16, capítulo 16 de San Juan, capítulo 16, versículo 5 al 7 dice: voy al que me envió. Y luego dice: cuando el Señor les dijo que él iba al que lo envió, se pusieron tristes los discípulos y la demás gente, se pusieron tristes porque se quedarían solos. Pero él dijo: es necesario que yo me vaya. Esto quiero hacerlo muy claro y quiero decirles la declaración que el Señor dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Consolador. Y si yo me voy, entonces yo lo enviaré. Revisa esta cita de San Juan 16, versículos 5 al 7. Y entonces, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, ¿verdad? El Consolador no vendría. Pero si me fuere, os lo enviaré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Está representando al Padre. Entonces, hermanos, solo en Jesús se encuentra esta bendición. Solo en Jesús encontramos esta maravilla. En este líder único, exclusivo, se encuentra esta maravilla, que Él es el Padre, pero también es el Hijo, ¿verdad? Dice la Biblia que Él es también el Rey, pero también Él es el siervo. Dice la Biblia que Él también es el sacerdote, pero también Él es el Cordero. Jesús es el abogado. Jesús también es el juez, ¿verdad? Él es el primero, Él es el último, Él es el principio, Él es el final, Él es todo en todo. Por eso es que debemos de gozarnos y bendecir el nombre del Señor. Dice la Biblia que el que venciere va a heredar todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, mucha atención a esta declaración, mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mucha atención, el Espíritu de Cristo, lo repito, no es de Él. También el Espíritu con mayúscula. Revisa la Escritura. Está el Espíritu de Dios y también está el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque es el mismo. Está representado por Jesús el Padre. Romanos
capítulo 8 y versículo 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Entonces creo que Dios nos ha comprado, nos ha rescatado, pertenecemos a Cristo Jesús. No lo rechaces, no hagas como los judíos que dijeron que era un blasfemo y que era un mentiroso y lo crucificaron. No crucifiques, no eches este fundamento y recibe a Jesús en tu vida. Él es tu Dios, Él es Emmanuel con nosotros, Él es nuestro Salvador, el que se manifestó en carne. En cualquiera de los evangelios que veamos, vamos a encontrar que es el único Dios verdadero, el que se manifestó en carne, y también Él es para nosotros el único Dios. San Juan 5:20 dice que Él es el Dios verdadero. Amén. Entonces aquí estamos concluyendo de esta manera y quiero invitarte para que repases una vez más y compartas esta enseñanza con alguien en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, hasta luego y espero prontamente, muy pronto estar con ustedes en otra nueva enseñanza. Hasta pronto.